Hola, bienvenido al programa Una Voz del Cielo. Hoy tenemos un tema para caminar. Justamente el título es El Camino. Y en la vida todo tiene un camino. Para cualquier cosa que nosotros intentemos hacer, hay que seguir un camino. Si una persona quiere construir edificios, bueno, tendrá que seguir el camino del estudio y llegar a la facultad de arquitectura. Si uno quiere tratar con enfermedades, tendrá que seguir otro camino y estudiar en la facultad de medicina. Y bueno, todo es así. Si uno quiere ser una buena persona, eso también tiene un camino. Hay que trazar un camino y hay que andar por esa senda. Si uno quiere formar una familia, también hay un camino para hacerlo. Y hay un dicho muy popular que dice: todos los caminos conducen a Roma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, significa que no importa el método que usemos, siempre vamos a llegar al mismo resultado. Que no importa las decisiones que tomemos, el final será el mismo. Y bueno, así es como vamos trazando nuestra vida. Pensamos que no importa el camino que hayamos comenzado a transitar o de la forma en que hemos diagramado nuestra vida, no importa. Todos los caminos llevarán a un objetivo. Y en el caso de Dios no es así. En el caso de Dios, para conocer a Dios y para andar por la senda siguiendo a Dios, hay un solo camino. Y justamente de eso hoy vamos a hablar. Bueno, cuando Dios crea al hombre, el hombre comete pecado y Dios lo quita del lugar de privilegio que fue el huerto, allí donde Dios puso en Edén al hombre y a la mujer. Y luego que ellos decidieron allí tomar sus propias decisiones, seguir sus propios caminos, comenzó de esa manera el crecimiento de la vida humana y cada uno comenzó a hacer su propio camino. El problema es que quisieron dejar de lado a Dios y hacer un camino sin Dios. Cada uno era responsable, cada uno trazaba su propio camino y ese era el que seguía. Cierto día Dios desea hacer una investigación y comienza a mirar el camino de todos los hombres, a ver cómo estaban caminando. Allí en el libro de Génesis encontramos en el capítulo 6 y en el versículo 12 la mirada de Dios sobre el camino de los hombres. ¿Y qué fue lo que Dios halló? ¿Qué fue lo que Dios encontró al analizar cada camino de la raza humana? Bueno, esto es lo que Dios evaluó y es lo que Dios encontró. Dice Génesis capítulo 6, versículo 12, lo siguiente. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esta es la evaluación que Dios hace sobre el camino de los hombres. Era un camino desviado, torcido, un camino de corrupción. Y si pensamos en nuestra existencia en este mismo tiempo, la raza humana sigue ese camino, sigue su propio camino, dejando de lado a Dios y por supuesto una persona sin Dios lo único que puede cosechar es corrupción. Por lo tanto, aquellas personas que creen que están caminando bien por la vida sin tener en cuenta a Dios, ellos piensan que de todas maneras, al final de ese camino que se han trazado y por el cual están transitando, un día se encontrarán con Dios y todo estará bien. Pero no es así para con Dios. Ese camino que las personas están siguiendo son caminos que tienen un único destino. ¿Y cuál será ese destino?
Bueno, eso quedó escrito en la Biblia, en el libro de Proverbios, en el capítulo 16 y versículo 25. Y allá vamos a leer qué dice en cuanto a aquellos que piensan que están caminando por la buena senda. Dice así, Proverbios 16, 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Qué increíble es ver cómo las personas trazan un camino sin Dios, buscan sus propios métodos para llegar a Dios y eso simplemente los conduce a un camino de muerte. Las personas buscan tal vez las religiones para hacer su propia vida y basados en la religión trazan su camino. Otros piensan que haciendo buenas obras, obras de caridad, y por el solo hecho de hacer buenas obras y de caridad, pero lejos de Dios, encontrarán el mismo camino que todos los hombres que han dejado de lado a Dios. Es un camino de muerte, es un camino de corrupción y es un camino que tiene un final, la condenación eterna. Allí encontramos en el libro de Job, en el capítulo 8, versículo 13, algo muy profundo en cuanto al camino del hombre. Dice Job 8:13, tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Quiere decir que el camino de aquellos que caminan y divagan por el mundo, trazando sus propias metas, consiguiendo sus objetivos que ellos mismos han ideado y han trabajado durante toda la vida para conseguirlo, pero que en ese camino no está Dios. Bueno, es un camino que no lleva a ningún lado. Ese es el camino que camina cada ser humano que ha decidido en su corazón dejar de lado a Dios. Qué triste, ¿verdad? Poder caminar en la vida sin aquel que nos creó. Cuando Dios mira y observa que cada uno seguía su propio camino sin tenerle en cuenta a Él, que era un camino de corrupción, que era un camino que terminaba en la muerte, en la condenación de cada alma al morir. Y bueno, Dios dice, Él trata de hacer algo, trata de hacerles entender que por ahí no va la cosa. Y dice allí en el libro de Job, en el capítulo 21, versículo 14, habla de que Dios quiere hacerle al hombre conocer su camino, para que él entienda que el único camino que lleva a la paz, a la felicidad, que tiene un final feliz, es el camino de Dios. Y Dios intenta hacerle al hombre cambiar de actitud y dejar ese camino que está caminando. Dice allí en Job capítulo 21, versículo 24. Dice así, dicen pues a Dios, hablan con Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Esta es la respuesta que le dan a Dios aquellos que entienden o tratan de solucionar su vida a su manera, pero que a la vez entienden de que Dios los está buscando. Y cuando ellos dicen, pero Dios me está hablando, como lo está haciendo en este momento, dice que la primera actitud es decir, no me hables de tu camino. No me interesa tu camino, Dios, sino me interesa mi propio camino. Dice, apártate de nosotros. No quiero caminar tus caminos. Qué triste realidad, ¿verdad? Y bueno, por eso estamos como estamos. Por eso vivimos como vivimos. Las consecuencias son nefastas y la sociedad del mundo va en un camino equivocado. Y Dios trata de que nos demos cuenta de que tenemos que cambiar de camino antes de que sea demasiado tarde. Allí el libro de Job, un libro el más antiguo prácticamente de la Biblia, nos dice de que Dios tendrá que juzgar a cada persona por el camino que ha decidido tomar y por el camino que ha decidido andar.
Al final se va a hacer una evaluación de ese camino y Dios retribuirá según lo que haya visto en ese trazado, en ese camino que ha llevado la persona. Dice Job capítulo 34, Job 34, versículo 11. Dice, porque Él, es decir, Dios, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Entonces, al final, el hombre entenderá que estaba equivocado, que su camino era camino de muerte, camino de corrupción, y que por haber caminado ese camino lejos de Dios, por haber ignorado a Dios, tendrá que pagar un precio muy alto, una eternidad en un lugar de condenación eterna, y ahí sí, lejos de Dios por toda la eternidad, porque ha decidido decirle a Dios, apártate, apártate de mi camino, no te quiero ver, quiero hacer mi propia vida, quiero diseñarla, trazarla, construirla como yo quiero, no quiero que estés en mi vida. Eso es lo que las personas le responden a Dios. Y Dios le trata de decirnos que Él tiene un pensamiento mucho más elevado que nosotros, que sus caminos son mucho más elevados que los nuestros. Por eso trata de hacernos reflexionar. Y tal vez en esta hora estés reflexionando. Si en tu camino está Dios o le decís, apártate de mi camino, no te quiero en mi vida. Allí en el profeta Isaías, en el capítulo 55 y en el versículo 8, dice lo siguiente. Porque mis pensamientos, habla de Dios, Dios dice así, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Así que Dios, que conoce que estamos en camino de perdición, Jesús decía que el camino ancho es el camino fácil que todos quieren tener, donde no quieren que nadie les diga nada, quieren hacer su propia vida. Es un camino ancho, decía Jesús. Bueno, ese camino ancho van muchos, la mayoría, pero ese camino ancho va a perdición, va a condenación eterna. Eso le enseñaba el Señor Jesús a las multitudes y a sus discípulos. Pero Él decía que el camino correcto, el camino para seguir a Dios, era más angosto, porque son pocos los que transitan por Él, pero que al final de ese camino está Dios, y está la vida eterna, y está una vida de paz eternamente para esa persona que construye su vida teniendo en cuenta a Dios. Por lo tanto, en este momento, pensando en nuestro camino, pensando en mi camino, pensando en el tuyo, es hora de reflexionar. Es hora de pensar qué vamos a hacer. Vamos a seguir caminando y diciéndole a Dios, apártate, no quiero que estés en mi camino, correte. Yo voy a trazar mi propio camino. O tal vez Dios en esta hora nos está llamando a la reflexión. El profeta Isaías nos está incentivando a dejar el mal camino para empezar un camino diferente. Dice Isaías en el capítulo 55 y en el versículo 7 así: deje el impío su camino. Un fiel consejo, dice así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Lo que está proponiendo el profeta Isaías es el arrepentimiento, porque justamente eso significa arrepentirse. Cuando uno va por un camino, se arrepiente, se vuelve para tomar otro camino. Eso es el arrepentimiento. Bueno, Isaías dice, deje el impío su camino. Dice, deja eso, esa forma en que estás caminando. Deja de construir de esa manera. Arrepentite, pedile perdón a Dios, volvete a Él y entonces hallarás un camino diferente.
Ese es el camino del arrepentimiento. Allí podemos ver que también Jeremías instruía o enseñaba al pueblo lo que Dios decía con respecto a un pueblo que caminaba según sus propios pensamientos, según sus propios deseos. Dice Jeremías capítulo 21, versículo 8. A este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Es como Dios dice, le dice a Jeremías le dice, decirle al pueblo que le voy a dar la opción de tomar una decisión. Tienen que tomar una decisión por un camino o por otro. Uno es un camino de muerte y el otro es el camino de vida. Y le dice que ellos decidan, que tomen la decisión por cuál camino van a ir, si por el camino de muerte o por el camino de vida. Y allí el pueblo tomó la decisión, allí el pueblo tuvo que decidir, como vos y yo tenemos que decidir, qué camino queremos seguir, el que conduce a la muerte o el que conduce a la vida. Dios pone estos dos caminos, no hay más caminos que esos, un camino de muerte y un camino de vida. Y Dios dice, ponelo adelante y contale a la gente, decirle que tienen que decidir, o por uno o por otro. ¿Qué decidirás tú? Y allí el Señor está llamando a la reflexión y lo hace de una manera tierna, no lo hace agrediéndonos, lo hace con amor, con ternura, nos trata como a sus propios hijos. Y dice allí el Proverbio, capítulo 23, versículo 19. Dios habla de esta manera. Dice, oye, hijo mío, y sé sabio. Dice, endereza tu corazón al camino. Es como un padre hablando a su hijo, que sabe que su hijo está en un camino malo, que está tal vez en adicciones, que está tal vez en drogas o que tal vez en el juego, tal vez esté invirtiendo su vida en algo que lo está desgastando. Y el padre le dice con ternura, oye hijo, ese camino no te va a llevar a ningún lado. Vuelve tu corazón y haz otro camino, ese no sirve. ¿Cuántos padres, cuántas madres sufren el dolor de unas malas decisiones que toman sus hijos cuando deciden ignorar la retribución que han tenido de sus padres, de ignorar la enseñanza, aquella disciplina que han tenido? Ignoran todo y hacen su propio camino. Y allí el padre le dice, oye hijo mío, o la madre, oye hijo mío, inclina tu corazón y vuélvete porque estás equivocado. Y es un dolor muy grande. Bueno, ¿te imaginas qué pensará Dios cuando Él trata de esta manera con nosotros? Dios quiere que nosotros conozcamos su camino. Allí en el Salmo 67 y en el versículo 2, Dios nos quiere mostrar un camino diferente. Dice el Salmo 67, versículo 2, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Dios quiere que conozcamos ese camino. Dios quiere que cada uno pueda tomar esa decisión de dejar el camino, volver su corazón, arrepentirse, cambiar de dirección y volverse a Dios. Ese es el deseo de Dios. Y cuando cambiemos de camino, encontraremos un nuevo camino, el camino del perdón y el camino de la salvación. Dios está dispuesto a perdonarnos si nos volvemos a Él y andamos en su camino. El Salmo 25, en el versículo 8, dice así, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Dios siempre estuvo dispuesto a enseñar. Dios siempre quiso mostrar el camino que conduce al éxito, que conduce a la vida,
que conduce a la paz, que conduce a Dios, que conduce a la esperanza. Siempre lo quiso enseñar. Pero ahora Él nos está diciendo que hay una forma de volverse a Dios y de hallar el camino de la salvación. Porque no cualquiera tomará este camino que Dios propone. Porque hay que tener una actitud de corazón y hay que ser humilde y hay que reconocer su pecado y hay que humillarse delante de la persona de Dios para poder empezar a andar el camino de Dios. Dice el versículo 9 del Salmo 25, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Es allí la condición exacta para cambiar un corazón y que se vuelva de su mal camino al camino de Dios, que se vuelva a Dios. Hay que humillarse, hay que entrar por el camino de la humillación, de la búsqueda del perdón, del arrepentimiento, del camino de la confesión a Dios, de volvernos en amistad con Dios, cambiar de camino. Allí en el libro de Lamentaciones, Dios nos está mostrando que cada uno de nosotros debe examinar su camino. Cada uno de nosotros debe profundizar y ver si realmente, pero con sinceridad, por supuesto. Uno debe saber que a dónde te lleva, a dónde me lleva ese camino que estoy tratando de caminar. Entonces Dios nos está pidiendo en esta hora una reflexión, un examen profundo de hacia dónde vamos. Dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Dice, escudriñemos nuestro camino. Cuando miramos que estamos caminando sin Dios, nos vamos a dar cuenta que estamos equivocados. Y entonces cuando miramos a dónde conduce ese camino y nos examinamos y somos sinceros, tomamos la decisión de elegir entre el camino de la vida y de la muerte, uno dice, en vez del camino de muerte, voy al camino de vida y me vuelvo a Dios. Es hora de volverse a Dios. Es hora de empezar de nuevo. Es hora de encontrar en Dios ese perdón y esa salvación que Él nos está ofreciendo, porque Él quiere que nosotros caminemos ese camino. Si nosotros, en forma humilde, confesando nuestros pecados, humillándonos delante de la presencia de Dios, le pedimos que nos enseñe a andar en ese camino suyo, Él nos va a enseñar. Él está dispuesto y lo ha dejado escrito. Nos ha dejado este mensaje para que nosotros entendamos que Él nos quiere enseñar ese camino. Dice el Salmo 32 en el versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Cuando la persona es humilde y decide seguir a Dios, entonces Dios está dispuesto de instruirlo y de enseñarle ese camino, un camino hacia Dios. Cuando Moisés, el líder nacional de Israel, tenía que sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto por mandato de Dios, lo primero que le dice Moisés a Dios es, yo quiero, antes de sacar a este pueblo, que tú me enseñes tu camino. No quiero seguir en mi camino. Moisés había seguido un camino de derrotas, tropiezos, y no quería él llevar a ese pueblo de la misma manera. Quería llevarlo por el camino de Dios. Así que le pide a Dios que le enseñe a caminar el camino de Dios. Y se lo dice de esta manera. Dice Éxodo 33, versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Es decir, quiero que me enseñes a caminar tu camino, Dios, para que yo pueda enseñarle a este pueblo a caminar tu camino. Pero quiero conocerlo yo personalmente. Primero quiero tener una experiencia personal contigo
conociendo y aprendiendo ese camino que me quieres mostrar. Y bueno, el Antiguo Testamento nos lleva a mirar a alguien que nos enseñe ese camino. El Antiguo Testamento nos hace poner nuestra mirada en la persona del Hijo de Dios. Es la persona que nos encaminará y que nos mostrará ese nuevo camino. Por eso el Antiguo Testamento nos lleva a mirar y a honrar al Hijo de Dios. Dice el Salmo 2, versículo 12, lo siguiente: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Dice que debemos honrar al Hijo, aquel que siempre despreciamos, aquel que deshonramos, aquel que lo tuvimos por alguien que es un mártir que murió en una cruz, que no sabemos ni por qué murió, ni para qué murió, ni por quién murió. Entonces despreciamos todas estas cosas. Pero el Salmo nos dice, para empezar a andar en el camino, tienen que tratar con aquel que los va a juzgar por el camino en que andan. Porque la Biblia enseña que el Hijo de Dios será el juez final de toda la raza humana. Hoy se presenta a ti y a mí como Salvador. Y nos manda la Biblia a honrar al Hijo para que no se enoje. Y dice, bienaventurados los que en Él confían. Nos está llamando a cambiar de camino y a mirar un camino diferente. Poner nuestra mirada en el Hijo de Dios y honrar al Hijo y reconocerlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Y por qué tenemos que hacer eso? Porque nosotros, como dice el profeta Isaías, cada uno de nosotros se apartó por su propio camino, pero íbamos hacia un camino de muerte, un camino de corrupción. Y cada vez que nosotros avanzamos en ese camino vamos rompiendo cosas, vamos destruyendo vidas. Y dice que el Hijo de Dios vino a este mundo para pagar todos los platos rotos que cada uno de nosotros ha roto con ese camino que ha decidido tomar. Pero que allí en la cruz del Calvario, Él toma esa carga, Él toma ese valor de esa pérdida que cada uno de nosotros hizo al andar en el mal camino. Y dice que allí en la cruz Él paga el precio de personas descarriadas como nosotros, que eligieron su propio camino. Dice Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que Dios nos está llamando a volvernos a Él, a cambiar de camino, a humillarnos en su presencia, a volvernos a Él, a pedirle perdón, a reconocer que este ser maravilloso, el Hijo de Dios, vino a este mundo a pagar todo aquello que nosotros destruimos. El precio, el tan alto precio de nuestro pecado, que merece su justo castigo, y el castigo es la condenación eterna. Pero Él primero se puso allí en la cruz para pagar el precio del pecador, el precio que el pecador no puede pagar, pero Él lo pagó. Y ahora nos está pidiendo a nosotros que nos volvamos a Él, que le honremos, que le reconozcamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Él es el verdadero inicio de la vida. Él es el camino hacia Dios. Cuando Jesús estaba por ir a morir en esa cruz, Él habla con sus discípulos y les cuenta que ahora Él iba a abrir un camino para ellos y que si ellos seguían ese camino se iban a encontrar con el Padre. Y entonces los discípulos le piden que les muestre al Padre cómo hacer para encontrar ese camino al Padre. La respuesta de Jesús fue la de Juan 14:6 que vamos a leer ahora. Dice la Escritura que Jesús les dijo, dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Él abrió ese camino vivo y nuevo
para encontrarnos con Dios el Padre. Conociendo a Jesús, honrando al Hijo, encontramos la vuelta a casa. Podemos cambiar de camino y encontrar este camino diferente que Dios nos quiere enseñar. Y es a través de la persona de Jesús. Si nosotros vamos a Jesús humildemente, le pedimos perdón por nuestros pecados, reconocemos que Él murió en esa cruz, pagando ese precio que nuestros malos caminos, donde anduvimos descarriados, nos llevaron a acumular esa cantidad que tenemos que pagar una eternidad en un lugar de condenación. Dice que si nosotros le decimos a Jesús que nos perdone por todos esos pecados que hemos cometido andando por el mal camino, pero que ahora nos volvemos a Él y que le honramos y que le pedimos que nos salve, que nos dé esa salvación que promete a aquellos que se vuelven de su mal camino a Dios y arrepentidos reconocemos nuestros pecados y le decimos a Jesús que nos perdone, Él nos puede perdonar, porque su sangre puede limpiar todo pecado, la sangre que derramó en la cruz. Entonces pídele a Jesús, dile que quieres cambiar de camino, quieres andar en el camino correcto. Pídele perdón por todos tus pecados, reconócelo como tu Señor, como tu Salvador, hónralo. Dile que lo amas, que deseas tener una relación personal con Él. Dile que te salve y Él te salvará, porque para eso vino y murió en una cruz. ¿Sabes una cosa? Pensé cuando estuve meditando en este mensaje, pensaba qué mensaje podría dar, qué título le podía poner. Y pensaba en aquellos hombres, los primeros discípulos, que conocieron a Jesús, que fueron enseñados por Él y que luego empezaron a esparcirse por todo el mundo y comenzaron a predicar este evangelio, cambiar de camino, volverse a Cristo. Y dice que estos primeros discípulos eran llamados de una forma especial. Los llamaban los del camino. Así que tal vez escucharás, esos son del camino. Los que son del camino son los que van al camino hacia la eternidad con Dios, los que han conocido a Jesús como Señor y Salvador. ¿Te gustaría que te llamen? Mirá, ahí va uno de los del camino. Bueno, debes entregarte a Jesús, debes conocerlo, debes rendirte a Él y aceptarlo como tu Señor y Salvador. Te llamarás con este apodo que recibieron aquellos que siguieron a Jesús y que aún los seguimos, los del camino. ¿Eres uno del camino? Y si no estás en el camino, ¿por qué no tomas la decisión ahora y piensas en esto? Dios pone delante de ti la muerte y la vida. Escoge. Si escoges la muerte, continúa por tu camino. Sigue apartando a Dios de tu lado. Pero si eliges el camino de la vida, busca a Jesucristo, habla con Él, habla tú personalmente con Él, pídele perdón, recíbelo en tu corazón y tal vez al pasar por la calle te digan, ahí va uno del camino, uno que cambió de vida y se volvió por el camino de la vida y conoce a Jesús. Que el Señor te bendiga, que tomes sabias decisiones, como aconsejaba allí ese proverbio, oye hijo mío, razona, vuelve tu corazón a Dios. Que el Señor te bendiga. Nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.